Guatevisión y Eventos Católicos presentan El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe. Comenzamos. Qué gusto compartir con todos ustedes en este primer fin de semana de Cuaresma, de la Cuaresma del Señor 2024. Ha iniciado este caminar de 40 días de penitencia, 40 días de oración, 40 días de ayuno, 40 días que estamos en oración para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, para poder vivir la pasión, la muerte, pero sobre todo la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, ubicados en la 12 Avenida y 10ª calle de la muy devota y católica Guatemala, en el centro histórico. Y me refiero en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en el Templo de Santo Domingo. Esta basílica que resguarda a una de las imágenes más arraigadas en el pueblo guatemalteco, la imagen más antigua del Cristo yacente que se venera en el continente americano. Y en esta noche tengo el gusto de compartir con una persona que ha dedicado su vida a escribir y a dar cátedra sobre la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, en su historia, en sus tradiciones. Uno de los principales expositores de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, y le doy la más cordial bienvenida al licenciado Miguel Álvarez, conocido como el cronista de la ciudad. Licenciado, qué gusto. Bueno, de verdad qué gusto y sobre todo qué emoción el saber que tenemos nuevamente este espacio para poder hablar y compartir acerca de todas estas tradiciones, estas devociones de Guatemala que nos identifican y ahora ante el mundo, porque tenemos un reconocimiento de UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad al referirnos a todas las manifestaciones culturales de la Semana Santa en el territorio guatemalteco. Es que nuestra Cuaresma y Semana Santa se ve, se siente, se huele, se come. Los 5 sentidos confabulados en esta época que amamos tanto todos los guatemaltecos, licenciado. Así es, nuestra Semana Santa es color, olor, sabor, audición, es tacto. Son los 5 sentidos, son emociones, pero son vibraciones porque nos vibra el corazón solo el hecho de percibir el aroma del corozo o escuchar una marcha. No digamos cuando estamos ante nuestra imagen de devoción, cuando estamos viendo un cortejo procesional, pero todo esto, la familia, el entorno, nos hace de verdad sentirnos unidos como pueblo. Eso quiere decir que desde los primeros años ya se ha heredado y ya se está sintiendo el gusto y la pasión por todas estas devociones tan arraigadas en nuestro pueblo. Guatemala era religiosa y mística. Hoy, licenciado, estamos en un lugar privilegiado. Tenemos al Cristo del Amor atrás, a nuestras espaldas, y para todo el pueblo católico de Guatemala y el mundo entero, en esta capilla donde se veneran los 365 días del año el amor de nuestro Señor Jesucristo a través de esta imagen. Es de verdad una emoción y un agradecimiento al Señor el poder decir, saber y sentir que estoy en la capilla del Cristo del Amor, el Señor sepultado de Santo Domingo, que marca la procesión más antigua de Guatemala, el santo entierro más antiguo de Guatemala y de los que salían en el siglo XVI, es de los únicos que ha permanecido. Entonces quiere decir que esta procesión, con más de 4 siglos de salir por las calles de la ciudad de Guatemala, ya sea por el Valle de Panchoy o por el Valle de la Ermita, año con año ha ido acumulando tanta devoción, tanta efervescencia en la devoción. Digo efervescencia porque nuestras devociones así son, se suben y deben de mantenerse
y hacernos sentir, y sobre todo sentir esas cosquillitas de lo que son nuestras devociones, y en este caso una procesión tan antigua como el Santo Entierro del Cristo Muerto del templo del convento de los frailes predicadores de Santo Domingo de Guzmán. Un privilegio estar junto al Cristo del Amor, agradecerle también a la hermandad de el Cristo del Amor, también a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, por abrirnos sus puertas y poder compartir esto con todos ustedes. Pero ahora vamos a compartir con ustedes qué es lo que representa la Cuaresma y Semana Santa para Guatemala y para Eventos Católicos en esta cobertura total que tenemos de todas las actividades de nuestra querida Guatemala, en cortejos procesionales, en velaciones, en conciertos de marcha y todas las actividades que realiza nuestra iglesia en estos 40 días conmemorando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Guatemala, eres incienso. En tus cúpulas y callejones brota el silencio. Tu palabra es espada y poesía. Guatemala, tienes ternura mariana. Nuestra Cuaresma se ve, se carga, se huele, se ofrece, se siente, se vive, se llora, se reza. Nuestra Cuaresma se ama. El tiempo se ha cumplido. Llegó el tiempo de las lanzas. Sacudan los tapazoles y los cascos. Que el aroma a café se esconda en las casas. Que todos pongan corozo. Que una tempestad morada viene infectando las almas. Todo acontece al paso del Nazareno. En las filas de morados, sartenes viejos con brasas nuevas, crespones y banderines anunciando las matracas, y a lo lejos, el místico y solemne arrullo de los cucuruchos agarrados del cielo. Guatemala, eres mirra. Guatemala, eres bendita. Que nos persinen las abuelitas. Vamos, señores, a las calles. Que se hagan a un lado las corbatas. Que vienen las túnicas desbordando ruegos. La cruz alta susurra que la tierra que pisamos es sagrada. Ahora es mi turno. El tuyo, Señor, fue obedecer al Padre. No soy digno de que entres en mi casa. Te suplico, dame de beber de tu agua. Guatemala, eres religiosa y mística. Eres penitente y contemplativa. Tu Semana Santa, Guatemala, la del tambor y cicolar, la que estruja el alma, la que algunos viven de espaldas, la que anuncia la Pascua, la de ramos y sagrarios, la de nazarenos y dolorosas, la de sepultados y soledades, la de bancas y calles, la de turnos y de ramos, la de marchas y las 7 palabras. Vamos, caballeros morados, discípulos del Calvario, es tiempo de hombros. Retumba América, porque un país palpita de morado. Que salga Jesús del consuelo, que salga el patrón jurado, que salga Jesús de los milagros, que salga el moreno divino con mirada de portento. Rodilla al suelo. Guatemala canta el perdón a su Jesús Nazareno. En Cuaresma y Semana Santa, desde el corazón católico de la devota ciudad de Guatemala, transmite en vivo y en directo Eventos Católicos. Cobertura total. Todo el equipo de Eventos Católicos al unísono de nuestros corazones, transmitiendo paso a paso todo lo que aconteció en los cortejos procesionales de la Semana Santa más bella del mundo. La Cuaresma es un tiempo para regresar a la casa del Padre, penitencia y conversión. Y la penitencia se divide en 3 grandes columnas:
oración, ayuno y limosna. Este es un llamado permanente de Jesús. Nos recuerda cuánto nos ama, y al abrazar esa cruz, te está abrazando el corazón a ti también. La fama del Nazareno de la Merced salió de la ciudad de Santiago de Guatemala y llegó al resto del reino. Esto hizo que esa devoción se reconociera aquel 5 de agosto de 1717, cuando el entonces obispo de Guatemala lo consagrara en uno de los actos más imponentes que tuvo la ciudad de Santiago como capital del reino de Guatemala. La Cruz Alta y los Ciriales ya han llegado a la Séptima Avenida y Sexta Calle. Vemos el inicio del Santo Vía Crucis y además también los estandartes conmemorativos, esa advocación de frío mes otoñal que tiene Jesús Nazareno de Candelaria. El turno que lo lleva en sus hombros es el número 6, con las notas de la marcha Cruzados de Cristo, aquí ya saliendo de San Gaspar Vivar para tomar la carretera que conduce a la antigua Guatemala. Este marcapaso que brinda esa solemnidad a ese vaivén de los cucuruchos, las volutas de incienso, es este cortejo procesional de Viernes Santo que representa en toda su majestuosidad el luto que tiene no solo Guatemala, sino el mundo entero, conmemorando hoy la muerte del Redentor del mundo. Y si usted me lo permite, hoy quiero agradecer a todo mi equipo de Eventos Católicos por esta gran transmisión, estas excelentes tomas, porque en Eventos Católicos lo hacemos con excelencia para Dios. Muchísimas gracias al equipo de cámaras en el sonido ambiente, John Servidor, Joshua Coronado. Muchísimas gracias por estar con Eventos Católicos, simultáneamente transmitiendo en todas las plataformas sociales y por supuesto en nuestra radio en línea y también en el corazón de Eventos Católicos en la radio 940 amplitud modulada. Muchísimas gracias, Eventos Católicos para Guatemala y para el mundo entero, donde la procesión hacemos radio y también televisión. Vamos a regresar a estudios por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. La Semana Santa en Guatemala, licenciado, tiene sus orígenes. Y para entender cómo la vivimos hoy los guatemaltecos, tenemos que regresar en la historia para saber cómo se empezó y cómo llega la Semana Santa a estas tierras chapinas. Sí, tengo que explicarlo, porque la Semana Santa en Guatemala ha sido dinámica. Recordemos de que la cultura, cuando no es dinámica, es porque no tiene una función en la sociedad. Pero en este caso, nuestra Semana Santa ha ido evolucionando sin perder de verdad sus orígenes. Y al estar presente y al evolucionar, quiere decir que forma parte importante de la sociedad guatemalteca. Pero hay que llegar a orígenes. En este caso sí vamos a recordar que los primeros cristianos celebraban la resurrección del Señor, pero para hacerlo lo hacían un día fijo, tratando de tener en la memoria un día de abril para llegar a conmemorar año con año como había sido. Pero sin embargo, tras el primer concilio de Nicea, en el año 325, se establece que la Semana Santa, en este caso la Pascua de Resurrección del Señor, tiene que celebrarse en domingo, porque de acuerdo a la Escritura, Jesús resucitó el primer día de la semana, de acuerdo a la Pascua, pero quiere decir la Pascua en el hemisferio norte tiene que ver con la luna. En este caso, el equinoccio de primavera, primera luna llena. Ese día debe de asignarse el domingo para la Pascua del Señor. A partir de entonces queda establecido domingo de resurrección. Ya no jueves ni otro día de calendario cívico, sino que un calendario lunar. A este respecto, la Iglesia siempre fue muy cuidadosa con la celebración de la Pascua y sobre todo considerando
el equinoccio de primavera. Y resulta que en el siglo XVI había un problema. Se detectó en la Universidad de Salamanca, en España, de que el equinoccio no se estaba cumpliendo el 21 de marzo. Había un desfase de 10 días. Entonces Felipe II, rey de España, le pide al Papa que estudie esta situación y que apruebe el cambio de 10 días que propone Salamanca. Se nombró una comisión con astrónomos, matemáticos, para ver y verificar. Y fue de esta manera que el Papa Gregorio XIII determinó que del día 4 de octubre de 1582 al día siguiente, en vez de ser 5 de octubre, fuera 15. Y así se corrigió entonces el calendario. Este entró en vigor inmediatamente en el mundo católico. Es el calendario gregoriano que hoy conocemos y usamos. Exactamente, pero el gregoriano o el calendario gregoriano se establece para verificar con exactitud la resurrección del Señor. O sea, que el 21 de marzo se verifique de verdad el equinoccio. Para esto, y yo quiero contarlo porque a mí me parece maravilloso, yo tuve la dicha de estar en los archivos apostólicos del Vaticano. Parte de mi estancia, algo que yo no había pedido, me llevaron de repente a un salón oscuro. Me dijeron, este es el Salón de los Vientos. Aquí han estado Copérnico y grandes astrónomos, y va a entrar y está oscuro, solo va a haber un rayo de luz. Perfecto, de repente ya se prendió la luz, unos frescos del Renacimiento maravillosos, y esa luz que se mira marca el lugar donde el 21 de marzo debe de posarse el sol. Entonces ahí estamos viendo que la iglesia sigue preocupada para que el 21 de marzo realmente sea el equinoccio y que no haya un error en el calendario. Bueno, eso es en lo que se refiere a la Pascua. Licenciado, solo una consulta para todos nuestros amigos. Esto significa que debido a la primera luna llena de primavera, o sea, el equinoccio lunar de primavera, son los cambios de la fecha de la Cuaresma. Exactamente. Por eso es también dinámica la fecha de la Cuaresma, porque varía respecto a los cambios lunares. Exactamente. Por eso es en marzo y es en abril. Jamás podrá ser el domingo de resurrección antes del 21 de marzo. Que este año estamos muy cerca. Hemos estado en 22 o 23 de marzo, cuando ha sido muy temprana, y no puede ser más allá del 28 de abril, que es el tiempo en que se marca como el plenilunio en el equinoccio de primavera. Bueno, entonces vemos cómo los primeros cristianos celebran en una fecha física la resurrección, como el concilio de Nicea establece que sea un domingo, y como para ir conmemorando y preparándose para la Pascua Florida, la Pascua de la gloriosa resurrección, se fue estableciendo un tiempo penitencial que conocemos como la Cuaresma. Está dividido entonces en 7 semanas hasta llegar a ese día glorioso que marca todas las fiestas móviles de la iglesia. Corpus, Sagrado Corazón, Santísima Trinidad, todo, todas vienen, las que son móviles, todas vienen precisamente de el día en que se conmemore la resurrección del Señor. Bueno, entonces hablábamos de un periodo penitencial, y fue así como la iglesia fue teniendo aspectos muy especiales como ayuno, abstinencia, disciplina, penitencia. En la Edad Media surge el Vía Crucis,
o sea, con los franciscanos, los llamados los pasos, nombre que se le da en el siglo XVI y que marca los pasos que Jesús recorrió de la Puerta Antonia al Santo Sepulcro. El famoso Vía Crucis. Y por eso tenemos el Vía Crucis en Antigua Guatemala, que tiene la distancia de casi 940 metros, distancia que hay de la Puerta Antonia al Santo Sepulcro. Bueno, pero tenemos que ver la Europa de la Edad Media. Se empiezan a fundar cofradías penitenciales. Hay un culto muy grande a Jesús Nazareno. Entonces se fundan cofradías en España, siglo XIII, siglo XIV, las cuales tienen como función salir a las calles en procesión. Procesión quiere decir caminar hacia adelante en desfile. Es la sustitución de los desfiles romanos, donde las legiones portaban los estandartes de cada centuria. Aquí se van a portar los estandartes de las cofradías y toda insignia religiosa. La cruz alta y los ciriales. Cada procesión cristiana tiene que partir de la cruz alta, cruz de guía y los ciriales. En todo el cristianismo, el tipo que sea. Así nos reconocemos. Tiene que tener la cruz alta. Y los ciriales es la que está marcando el espacio sagrado, está marcando un espacio para Cristo. Entonces, en este caso, aquí venían los penitentes, es donde surge el famoso penitente. Cucurucho, también llamado en algunas regiones de España, Nazareno. Luego llegaríamos al Renacimiento en España. A diferencia de Italia, España se va a dedicar a conmemorar la Pasión, con magníficas esculturas en madera policromada, los talleres de Juan Juni, Berruguete, etcétera, que son obras extraordinarias que son el asombro de las cofradías, que deciden entonces llevarlas a las procesiones y de esta manera la imagen forma ya una parte en o dentro de la procesión. El siglo XVI está marcado por la Contrarreforma, es decir, la reacción de la Iglesia ante el protestantismo. El Concilio de Trento, que termina en 1563, deja marcadas pautas, dentro del cual la disciplina, la penitencia, el culto externo, las procesiones como una manera para hacer sentir y vivir la pasión de Cristo. Esa va a ser la función de la procesión del penitente, sentir, vivir la pasión del Señor. Este concepto pasa a América y de esta manera el virreinato de Nueva España, que es el centro de poder más importante de España en América, se va a llenar de cofradías penitenciales. Las primeras órdenes religiosas que vinieron al Nuevo Mundo, pues llegarán al Caribe, pero luego ya van a establecerse en el Virreinato de Nueva España, de donde van a partir para otros lugares dentro de lo que hoy sería la República Mexicana o Centroamérica, incluyendo entonces Guatemala. Y encontramos que los franciscanos, los dominicos y los agustinos van a tener una gran devoción para celebrar la pasión del Señor. Y es así como surgen en América las procesiones. Hasta el momento, la evidencia más antigua de una procesión en Hispanoamérica la encontramos en los frescos del convento franciscano de Huejotzingo, en Puebla, donde aparece ya la procesión, la cruz, los penitentes, y aparece otro mural, uno frente al otro, que es un descendimiento. No es una obra del descendimiento como Rubens o como un antecedente suyo que nos muestre a través de la pintura idealizando el momento del descendimiento. No, es una escena captada en la iglesia. Se puede ver claramente que el Cristo es una imagen
que fue crucificado, está siendo descendido por los frailes, y abajo está la imagen de la Virgen que va a recibir el cuerpo de Cristo para luego iniciar una procesión. Y esto nos pone de manifiesto en el siglo XVI en Guatemala, porque claramente, como nos lo dice el cronista Vázquez, a partir de 1595 los dominicos harán la procesión de Santo Entierro por las calles de la ciudad, mientras que los franciscanos el acto del descendimiento. Entonces quiere decir de que esto que nos aparece en la Guatemala del siglo XVI ya era algo que viene de Europa, se establece en el virreinato, y en Guatemala muy tempranamente, finales del siglo XVI, ya tenemos un descendimiento en el interior del templo de San Francisco, y ya tenemos una procesión de Santo Entierro por las calles de la ciudad de Guatemala. Bueno, licenciado, ¿qué le parece si vamos a una marcha fúnebre para entrar a esta, después del siglo XVI, una de las marchas más icónicas del pentagrama fúnebre guatemalteco y que seguramente reconocen en todo el mundo, del maestro Mónico de León, Lágrimas? Una marcha que inmediatamente nos transporta sentimentalmente a esta temporada de jacarandas y de coros.
Aunque la soledad de Nuestra Señora se siente muy temprano en Guatemala, a fines del siglo XVI, como una devoción muy propia de la reina de España, Isabel de Valois, esposa de Felipe II, quien tiene una fervorosa devoción a la soledad de Nuestra Señora. Esta devoción la trajo ella de Francia, donde la había recibido de Flandes, y se pide que en todo el imperio español se funden cofradías de la soledad y que se hagan grabados y pinturas siguiendo un modelo. Entonces, en el convento de Santo Domingo de la ciudad de Guatemala se funda la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, y esto da origen a la procesión del Cristo Morto. Año 1604 es el año en que esta procesión se convierte en la más importante del Reino de Guatemala. El ayuntamiento de la ciudad se une a la procesión y la toma bajo su patronazgo. A esta procesión se suman todos los sectores de la población de la ciudad de Santiago de Guatemala, el gobierno civil municipal, el clero, clases sociales. 1650, el cronista Jiménez nos habla de un nuevo orden procesional donde aparecen caballos con pompones fúnebres, todos revestidos como que si fueran en un entierro de la realeza, centuria romana, y aparece un rito que perduró mucho tiempo que se llama el paso del centurión. Todo esto dentro de la procesión dominica. Por lo tanto, podemos ver su antigüedad, la importancia que tiene dentro de la ciudad y también aspectos sociales. Por ejemplo, antes de que el Cristo del Amor se levantara en su procesión de Viernes Santo, se entregaban por parte del alcalde de la ciudad las dávidas para los hospitales de la ciudad. Luego, en su paso por la catedral, había otro acto con las altas autoridades del municipio y de la iglesia. Esto nos pone entonces de manifiesto que la procesión revestía una gran importancia. Pero aquí hay que ver también que ya en el siglo XVI se fundaron varias cofradías. Estas cofradías en el siglo XVII van a estar ya respondiendo a los intereses de la población, es decir, a clase. Vamos a tener las cofradías de grupos españoles, criollos, mestizos, mulatos, africanos o indígenas, y cada quien en torno a su cofradía, a su imagen, harán suya su celebración, será su propio signo de identidad, y de esa manera podemos ver cómo la Semana Santa en Guatemala ya no es la de la península ibérica, sino que ya es una realidad social, religiosa, propia del reino de Guatemala, y en este caso nos referimos a la ciudad de Santiago de Guatemala. Y es así como vamos a encontrar entonces las procesiones para los grupos españoles o los criollos o los mestizos, que posteriormente ya en la nueva Guatemala ya se va a perder ese sentido y no importa el lugar social. Se vuelve una apertura. Y hay una apertura. Pero lo que sí es importante es que en toda procesión, no importa si era de españoles o era solo de indígenas, multitud. Porque hay un documento que yo manejo mucho, que es a principios de 1774, luego de una catástrofe que es el terremoto de Santa Marta y los terremotos del 14 y 15 de diciembre, que dice que las procesiones son actos de la Iglesia de Dios, donde concurre muchísima gente y que de los cuales se desprenden muchas gracias
espirituales que nos da la Santa Iglesia. Entonces nos está hablando de multitudes, de participación y del interés de las cofradías para sacar sus procesiones. Y vamos a ver que en 1774 solo salió Jesús de la Merced. Pero al año siguiente, 1775, ya salieron todas con rigor. Cambiar itinerario, pasar por donde no hay amenaza de ruina y sobre todo no entrar de noche. La procesión del Señor Sepultado de Santo Domingo, gran parte de su recorrido era nocturno. Entonces, en los últimos años, en la arruinada Guatemala, entraba cuando el sol estaba ocultándose. Fue uno de los cambios. Luego ya se trasladan a la Nueva Guatemala. En la Nueva Guatemala se van a dar muchos cambios, sobre todo por la ideología. La ideología que va a afectar las cortes de Europa, la corte española, cómo el reino de Guatemala se va a dejar influenciar por las corrientes de la ilustración, el liberalismo. Pero sin embargo, vamos a ver siempre cómo las procesiones se acomodaron, se fueron adaptando, transformando, y el siglo XX es definitivo en la transformación de lo que hoy es la Semana Santa en Guatemala. Licenciado, hablar en 45 minutos sobre la historia de más de 5 siglos, de la historia de la Cuaresma y Semana Santa, es bien complejo. Bueno, pero yo hablé, para los que me entiendan, a la velocidad de aquellos discos de 78 revoluciones. Tratar todos estos datos, pero lo importante es que un pueblo sin sus tradiciones es un pueblo muerto. Y Guatemala tiene vivas sus tradiciones, tenemos costumbres desde el siglo XV que traemos hasta este siglo XXI, como por ejemplo los ciriales y la cruz alta, los estandartes, incluso algunas imágenes, y aún así, hoy en la actualidad, vemos en el Templo de la Recolección, que hasta hace algunos años era administrada por la Orden Franciscana, se sigue realizando el descendimiento. Y en Santo Domingo, esta basílica que todavía es administrada por la Orden de Predicadores, se realiza la procesión del Cristo Muerto. Así es, y no olvidemos también los aportes de las culturas originarias, el pino, inciensos, pones y una serie de elementos más. El tambor, el sicolaj, instrumentos. Sí. Ahí es una fusión con la cultura arábiga, española y maya. Entonces es muy, muy, muy importante ver toda esa función, ese crisol de culturas en nuestra Semana Santa. Ahí encontramos historia del mundo en nuestra Semana Santa, pero lo más importante, nuestra Semana Santa es única porque tiene identidad, y esa identidad se ha conseguido a través de casi 5 siglos. Nuestra Semana Santa se ve, nuestra Semana Santa se oye, se escucha, nuestra Semana Santa está viva. Guatemala eres mística y religiosa. Muchísimas gracias a Guatevisión por este espacio, a todo el auditorio de Eventos Católicos por seguirnos en Guatevisión y también a través de nuestros programas de radio todos los días de 7 de la mañana a 9 de la mañana por Eventos Católicos 940 amplitud modulada. Síganos en todas nuestras redes sociales y por supuesto la cobertura total que realizamos en cada uno de los cortejos procesionales. Licenciado, palabras para despedir. Bueno, ha sido un gusto. Les invito a que nos sigan por todas las transmisiones a través de Eventos Católicos. No se pierdan el Más Morado y estaremos, Dios mediante, en el próximo siempre abordando esos temas tan importantes que son nada más ni nada menos la identidad del guatemalteco. Licenciado, yo agradecerle también a usted, muchos años ya de trabajar, más de 12 años de estar comunicando a través del Morado para Guatemala y para el mundo entero sus conocimientos, sus cátedras de los principales exponentes de la Cuaresma y Semana Santa, y qué privilegio tenerlo en esta noche de este primer fin de semana de Cuaresma 2024. Gracias, un privilegio para mí poder estar ante todos. Muchísimas gracias y también agradecer al Cristo del Amor que hoy nos prestó su casa a nosotros y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Este es el Más Morado para Guatemala y para el mundo entero por Eventos Católicos y Guatevisión.
y Eventos Católicos presentaron El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe.